Libro Primeros Auxilios Emocionales en tiempos de pandemia. Guía práctica con método Integra. Autor Ricardo Eiris. Tercer capítulo. Elimina el miedo a la enfermedad y el sufrimiento. El sufrimiento destapa el tarro de la creatividad. Afortunadamente, no es el único camino para hacerlo. Uno de los miedos que hemos visto asomar con mayor fuerza como consecuencia de la pandemia del 2020 es el miedo a la enfermedad, el sufrimiento e incluso el dolor. Cuando los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de lo que estaba sucediendo en China con el virus, comenzaron a instaurarse determinadas creencias en la población mundial que activaban una determinada respuesta de miedo. Con el tiempo, al convertirse en una realidad presente en prácticamente todos los países, nos convertimos en observadores directos de los enormes efectos que el virus provocaba en la salud, especialmente en el agravamiento de patologías previas que cada persona pudiera padecer y en el colapso sanitario que se generaba como consecuencia de todo ello. En ese momento, comenzaron a aflorar otro tipo de memorias emocionales que amplificaron y permitieron mantener en el tiempo el miedo a la enfermedad y el sufrimiento. Los mensajes alarmistas y catastrofistas que habitualmente recibimos a través de los medios de comunicación llevaron a muchos a interiorizar creencias en las que se asocia el virus con un nivel de peligro mucho mayor que el que realmente tiene, generando un enorme miedo al contagio y al desarrollo de la enfermedad. Es evidente que existe un factor de riesgo, como sucede con todas las enfermedades, pero basta mirar los números para darse cuenta que el factor realmente diferencial está en el rápido contagio, que asociado al agravamiento de patologías previas genera un colapso en los sistemas sanitarios, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, UCI. Evitar el contagio es importante, por supuesto, pero especialmente porque la mayoría de personas no presentan síntomas cuando están infectadas. No ser conscientes de que eres portador del virus, unido a la facilidad del contagio, hace que la propagación de la enfermedad sea muy rápida. De ahí la importancia de evitar el contagio. El contagio y desarrollo de enfermedades acostumbramos a verlo como algo malo, que debemos evitar a toda costa, cuando en realidad es el modo natural a través del que nuestro organismo se fortalece y desarrolla capacidades de inmunidad, antivirus, bacterias y todo tipo de agentes patógenos. Vivir en una burbuja, evitar la exposición a los agentes patógenos que nos rodean, impide que desarrollemos por nosotros mismos la capacidad de combatirlos. Por otro lado, superar una enfermedad que concebimos como grave es un ejemplo de superación personal. Aplicando las creencias adecuadas nos fortalece a nivel mental y emocional. Enfermar no es realmente el problema. El problema está en la asociación inconsciente que hacemos con la enfermedad. En algunos casos la asociamos con el sufrimiento, en otros con el dolor y en los más extremos con la muerte. Dado que el miedo a la muerte lo abordamos en otro capítulo, nos centraremos aquí en el sufrimiento y el dolor. El sufrimiento es una reacción emocional. En consecuencia, está activada por nuestra mente subconsciente. Entendiéndolo de este modo y teniendo el conocimiento de que la programación subconsciente es 100% modificable, no cabe duda alguna de que el sufrimiento es opcional, como he podido constatar durante los últimos años. Ante la incapacidad de eliminarlo, hay quien concibe el sufrimiento como un camino de purificación del alma o como el precio a pagar para entrar en el paraíso. Se trata de creencias que, en caso de mantenerlas, te llevan a sufrir de por vida. Otra creencia ampliamente extendida es que el sufrimiento es el único camino y verdadero de crecimiento interior y la transformación del ser. Quizás esta creencia derive de la famosa noche oscura del alma, momento en que se da la máxima expresión del sufrimiento y que se nos ha mostrado a lo largo de la historia de la psicología como el punto de inflexión perfecto para generar un cambio verdaderamente profundo. Como tú mismo puedes comprobar a través de los ejercicios de este libro, afortunadamente en la actualidad disponemos de caminos alternativos que eliminan la necesidad de sufrir
para realizar cambios profundos y duraderos en la psique humana. El dolor es, en ocasiones, necesario para identificar un daño e impedir que crezca. Un corte, una quemadura, una ruptura muscular o cualquier otra lesión no identificada a tiempo nos conduciría, sin duda, a un daño mucho mayor. El dolor es una señal de alerta. Una vez llevada a cabo de función, haciéndonos conscientes del daño, el dolor deja de ser necesario. Es entonces cuando podemos actuar para controlarlo, eliminarlo, sin profundizar en el sufrimiento. Por último, hay quien activa el miedo a la enfermedad por las potenciales secuelas que podrían llegar a tener en caso de padecer esa enfermedad. Conectamos en ese caso con un hipotético futuro doblemente incierto, ya que para llegar a ese punto, primero deberíamos enfermar y posteriormente que la evolución de la enfermedad nos lleve a desarrollar dichas secuelas. El miedo se basa en centrar nuestra atención en un hipotético futuro, privándonos de conectar y disfrutar del presente. Manos a la obra. Para eliminar el miedo a la enfermedad y el sufrimiento, lo primero que debemos hacer es identificar si tuviéramos alguna memoria emocional de los dos tipos que has aprendido a liberar, traumas emocionales y bloqueos emocionales, que te impidan liberarte de esos miedos, y en caso de existir, los liberarás. Posteriormente, interiorizarás todas las creencias que hemos diseñado para ayudarte a conectar con la confianza y seguridad necesarias que te permitan vivir sin este tipo de miedos. Puedes realizar el proceso de transformación incluido en este capítulo en un solo día si lo deseas. Si no dispusieras del tiempo suficiente, no hay problema en que lo hagas en 2 o 3 días. Tras realizar la transformación, te daré alguna indicación adicional que te permita reforzar durante los próximos días la grabación de creencias que has realizado. Sigue paso a paso las indicaciones siguientes en el orden establecido para llevar a cabo la transformación necesaria. Primero, identifica y libera el trauma emocional. Utiliza el test muscular para verificar si tienes algún trauma emocional que te impida liberarte de este miedo. Pregunta con el test muscular: ¿tengo algún trauma emocional en cualquier nivel que me impida liberarme del miedo a la enfermedad y el sufrimiento? En caso afirmativo, ve al apartado correspondiente a la liberación de traumas emocionales, en el capítulo 2, apartado 2.2, y libéralo. La pregunta que acabas de realizar usando el test muscular reemplaza a la incluida en el punto 1 del proceso. Si la respuesta obtenida con el test muscular a la pregunta anterior fuera negativa, pasa directamente al siguiente punto. En caso de no tener respuestas con el test muscular, realiza el ejercicio de liberación del trauma accediendo directamente al paso 4 del proceso de liberación, hasta que seas incapaz de detectar nuevos puntos de activación. Para asegurarte de haber liberado completamente el trauma en estas circunstancias, realiza como mínimo un par de ocasiones el recorrido completo sin que aparezcan nuevos puntos de activación. Una vez liberado el trauma emocional, continúa con la liberación del bloqueo emocional en el siguiente punto. Punto 2. Identifica y libera el bloqueo emocional. Utiliza el test muscular para verificar si tienes algún bloqueo emocional que te impida liberarte de este miedo. Pregunta con el test muscular: ¿tengo algún bloqueo emocional que me impida liberarme del miedo a la enfermedad y el sufrimiento? En caso afirmativo, ve al apartado correspondiente a la liberación de bloqueos emocionales en el capítulo 2, apartado 2.3, y libéralo con el reset emocional. Si la respuesta obtenida con el test muscular a la pregunta anterior fuera negativa, pasa al siguiente punto. En caso de no tener respuestas con el test muscular, realiza el reset emocional, accediendo directamente al paso 4 del proceso en un par de ocasiones, y para asegurarte de que no quedase nada pendiente, vuelve a realizarlo al día siguiente,
con la intención de acabar de liberar el bloqueo emocional para el mismo objetivo. Una vez liberado el bloqueo emocional, continúa con la interiorización de las creencias en el siguiente punto. Tercer punto, interioriza las nuevas creencias. En este tercer paso de la transformación, vas a grabar las creencias que te permiten ver la vida con una perspectiva totalmente distinta, desconectando el miedo a enfermar y a sufrir. Todos los conceptos que hemos abordado en este capítulo vas a llevarlos hasta tu subconsciente en formato de creencias. Para ello, descárgate el audio que te guiará en el proceso de grabación de creencias en el siguiente enlace: https://www.metodentegra.com/elimina-el-a-enfermar/ Antes de proceder a realizar el ejercicio, recuerda hacer la activación cerebral según las instrucciones del apartado 2.3 del capítulo 2. A continuación, te detallo las creencias que te permitirán desconectar del miedo a enfermar y a sufrir. Creencias para desconectar del miedo a enfermar y sufrir. 1. Merezco vivir libre de miedos y sufrimientos. 2. Merezco sentirme capaz de superar cualquier enfermedad. 3. Merezco mantenerme sano en todos los niveles y dimensiones. 4. Tengo la capacidad de sanar cualquier daño físico, mental o emocional. 5. Decido ahora y para siempre estar sano. 6. Confío en mi capacidad para superar cualquier enfermedad. 7. Confío plenamente en mi sistema inmunitario. 8. Me permito crecer física, mental y emocionalmente al superar cualquier enfermedad. 9. Acepto la exposición a los agentes patógenos como un camino para desarrollar mi sistema inmunitario. 10. Eliminar el miedo me da confianza y seguridad en mí mismo. 11. Superar el miedo a la enfermedad me permite vivir en armonía y equilibrio. 12. Me permito estar sano y disfrutar de mi salud en todo momento. 13. Me recupero totalmente de forma rápida y eficaz de cualquier daño físico, mental o emocional. 14. Puedo mantenerme totalmente sano en entornos tóxicos. 15. Mantener hábitos saludables fortalece mi sistema inmunitario. 16. Cuidar mi alimentación y realizar ejercicio habitualmente me ayuda a estar sano. 17. Mantengo constantemente niveles vibracionales que dificultan el desarrollo de cualquier enfermedad. 18. Tengo la capacidad de superar cualquier infección sin desarrollar síntomas. 19. Me permito vivir con plenitud mi libertad emocional. 20. Mi estado natural es estar sano. 21. Confío en mí mismo y en mis capacidades. 22. Soy optimista en todo momento. 23. Puedo estar sano a pesar de haber estado expuesto. 24. Tengo el poder de controlar mi salud a través de mi mente. 25. Renuncio a todo tipo de miedos y sufrimientos. 26. Tengo la capacidad de estar sano con independencia de lo que piensen o digan los demás. 27. Soy libre para elegir cómo vivir mi vida
con independencia de los demás. 28. Soy totalmente consciente que el miedo me debilita y me expone. 29. Renuncio a dejarme llevar por el pánico. 30. Evito todo tipo de pensamiento y visiones catastrofistas. 31. Elijo manifestar una realidad benévola y vivirla con libertad y responsabilidad. 32. Soy capaz de construir mi vida con independencia de lo que piensen o digan los demás. 33. Renuncio a escuchar noticias tóxicas. 34. Me siento seguro en todo momento. 35. Me mantengo libre de pensamientos y emociones que me debilitan. 36. Decido ahora y para siempre vivir libre de todo sufrimiento. 37. Soy capaz de ser feliz y vivir en coherencia, con empatía y compasión. 38. Renuncio a resonar con el sufrimiento de los demás. 39. Sé que el dolor es un sistema de protección natural y una puerta al crecimiento interior. 40. Tengo la capacidad de sentir dolor de manera controlada sin generar sufrimiento. 41. Merezco liberarme del dolor con facilidad y rapidez. 42. Conocer el sentido vital del dolor me permite actuar sin conectar con el sufrimiento. 43. Soy capaz de observar el dolor siendo consciente de su significado y desconectando del miedo. 44. Vivir sin miedo al dolor me permite recuperarme sin secuelas. 45. Renuncio al sufrimiento como mi único camino de crecimiento interior. 46. Me permito crecer y evolucionar a través de la felicidad. 47. Tengo la fortaleza interior necesaria para superar cualquier dificultad. 48. Me permito vivir una vida plena y feliz. 49. Soy capaz de sanar mi alma sin sufrimiento. 50. Confío en la divinidad como fuente infinita de salud. Cuarto, regrabar las creencias. Regrabar creencias que ya hemos interiorizado permite reforzar las redes neuronales asociadas a dichas creencias. Es por ello recomendable hacerlo en algunos casos. Para facilitar este proceso, te recomiendo utilices el mismo audio que te he servido para grabar las creencias, realizando el ejercicio al menos 2 veces por semana durante las próximas 3 semanas.